La pandemia que está azotando el mundo en este momento generó en nosotros como sociedad un proceso de adaptación. Dentro de ese proceso surgió el proyecto transversal, que convocó a tres diseñadores. En este caso estamos desarrollando el proyecto BioSafe Cornerstone, un dispositivo que es capaz de medir la temperatura de las personas mientras les provee de gel antibacterial, de manera que sea un dispositivo capaz de colocarse en todos los sitios de alta concurrencia, aumentando así los procesos y los hábitos de bioseguridad en la sociedad. Nuestro sensor, el ZTP135SR, funciona con dos subcircuitos. Uno es una termopila que nos mide la temperatura del objeto conforme a un voltaje y el termistor que nos la compensa con la temperatura del medio ambiente para que no afecte. Ahora vamos al datasheet, vamos a mirar sus características. El datasheet nos muestra la siguiente tabla de voltaje contra temperatura. Esta es la que vamos a utilizar para el funcionamiento del sensor. Escogimos los intervalos de 25 grados a 50 grados y hicimos una tabla para poder así hacer una regresión lineal y hacer una gráfica que nos muestre la ecuación con la que trabaja ese sensor. Y acá les pongo la ecuación que nos ha salido. De esta ecuación también podemos despejar la temperatura, entonces ya estamos bien con el funcionamiento del sensor. Ahora lo que falta es amplificar esa señal porque el voltaje que nos da por ahora es muy pequeño, es en milivoltios. Entonces los dejo con la amplificación. Con el propósito de tener una señal más clara, se utilizará un amplificador operacional en su configuración no inversora. El amplificador que se escogió es el EM324. Entonces, el AB es igual a Vout sobre Bin, que es igual a 1 sobre RF sobre RG. Se necesita amplificar 200 veces el Bin asumiendo que RG es igual a 1K. Y RF tiene que oscilar más o menos entre 200K. Se implementará un circuito amplificador por el simulador Proteus, teniendo como salida de voltaje del sensor de 27.59 milivoltios. Con el circuito mostrado a continuación se obtiene que el voltaje de salida es de 5.93 voltios. Entonces nuestro AB sería de 215.56 veces de ganancia. Un porcentaje de error que nos da de 7.78%. Bien, entonces vamos a continuar haciendo un comparador para medir las temperaturas de las personas y decir si está estable o no, tiene fiebre. Entonces empezamos con un divisor. Acá subimos esta corriente de 100 miliamperios para hacer los cálculos de las resistencias que necesitamos para luego ser conectado a los amplificadores. Este cálculo es sencillo, la caída de voltaje en cada punto de medición. Para el mayor, para cuando la persona tiene fiebre, a mayor temperatura, ya se calculó que son 6.34 voltios, entonces eso lo vamos a restar por el voltaje que entra, que son los 12 voltios de alimentación, y lo vamos a dividir entre la corriente, y nos va a dar la resistencia. Así para cada una de los otros cuatro voltajes. Bueno, luego de conectar todos los amplificadores operacionales, hemos elegido el LM324, que el comparador restador hace todo, y vamos a probar cómo funciona con los LEDs. Ya hemos calculado cuál es el voltaje para cada una de las temperaturas, acá está la tabla. Entonces, vamos a suponer que el paciente tiene fiebre, es un voltaje mayor a 6.34 voltios, entonces vamos a poner 7 voltios y al correr la simulación el LED rojo estará prendido, lo que significa que tiene fiebre. Acá en la tabla se puede ver que si es mayor a 6.34 voltios, tiene más de 37.8, que en medicina ya es considerado como fiebre. Así podemos también calcular para cuando el paciente esté estable. Por debajo de los 6.34, entonces vamos a dejar de simular y vamos a poner 5.
9 voltios y va a estar estable. Así, cada vez que alguien se acerque, va a generar un voltaje que va a estar acorde a cada uno de los grados de temperatura y nos va a decir si tiene fiebre o no. También puede decir si está por debajo de los estándares de una temperatura estable. Haciendo la sumatoria de todos los bloques que llevamos hasta ahora, llegamos a un total de 663.2 miliamperios. De esta manera, tenemos una fuente con la siguiente relación: 12 voltios, 663 miliamperios, creando una resistencia de carga de 18 ohmios. Sin embargo, nosotros ya teníamos una fuente de alimentación diseñada en laboratorios anteriores a este proyecto. Dicha fuente cumplía con las características de ser de 12 voltios a 1.5 amperios como valores de diseño. Pasando desde la transformación con el juego de 2 bobinas, a la rectificación con un puente de diodos, al filtrado con un condensador seleccionado, hasta la regulación, que es un entramado entre resistencias y puntos de operación de los transistores, que, según las pruebas que realizamos en dicho diseño de esa fuente, concluimos que para cualquier valor de resistencia de carga mayor a 8 ohmios, esta resistencia iba a entregar 12 voltios y suministraría la corriente que solicita el circuito. Y al colocar nuestra resistencia de carga igual a 18 ohmios, nos dimos cuenta que el voltaje de salida de nuestra fuente era de 12.03 voltios y de corriente de 663.23 miliamperios. De esta manera suministramos lo que habíamos detallado en el diseño, con un margen de error de tan solo el 0.02% y en la corriente del 0.004%. En el desarrollo de nuestro dispensador de gel antibacterial utilizaremos la tarjeta digital Raspberry Pi 3 con su GPIO, esta vez en el pin 11, que nos proporcionará la modulación por ancho de pulsos que necesita nuestro servomotor. Servomotor SG90 con una frecuencia de 60 Hz, de modo que tenemos un periodo para el ancho de pulsos de 20 milisegundos. El código es bastante simple y por eso lo buscamos reemplazar posteriormente en una futura actualización por un PIC, pues este tan solo es un while, un ciclo, un bucle que nos indica que si un botón está presionado va a generar movimiento, de lo contrario se quedará quieto. Y es con este simple movimiento que se llega a presionar el gel antibacterial. Cabe acotar que sería necesario un sistema de engranajes que nos permitiera hacer un movimiento más limpio. Sin embargo, en esta ocasión, por las condiciones que nos acotan, no se pudo realizar de manera física o palpable en la vida real. En el diseño físico del proyecto transversal se implementan los siguientes componentes electrónicos como la Raspberry Pi 3 modelo Pi+, el servomotor MG995, el servomotor SG90, LEDs, 3 LEDs verdes, un LED rojo y un sensor ZBT135R. Una fuente de poder, la cual va a alimentar el circuito, y por medio del software AutoCAD se dibujaron dos diseños para posteriormente implementarlos. Ese es el diseño número 1. Este sería el diseño número 2. Estas son las vistas tanto isométricas como frontales.